Buenas noches. En el presente video, la doctora Nuri Cecilia Estrada, Diana Bolívar y el suscrito Miguel Ángel Arcila hemos preparado una aproximación de los antecedentes fácticos y jurídicos relevantes en el marco del ordenamiento jurídico colombiano previos a la decisión del laudo arbitral Glencore versus Colombia. Asimismo, hemos evaluado los razonamientos y las implicaciones relevantes dentro del mismo para posteriormente ubicarnos en una serie de reflexiones relevantes para nuestra materia y en general para el derecho administrativo, enfocados en las implicaciones de la decisión arbitral frente a los futuros casos de arbitraje de inversiones en los cuales puede haberse inmerso la República de Colombia. Siendo así, no, y en lo que al marco fáctico de la controversia se refiere, tenemos que para 1989 la empresa Prodeco, propiedad y filial de la multinacional suiza Glencore, suscribió un contrato con el Estado colombiano para explorar, construir y explotar una mina en el departamento de Valledupar que actualmente se llama Calenturitas. Posteriormente, para el año 2010, las partes Prodeco e Geominas, después de un largo y complejo proceso de negociación, celebraron una enmienda al contrato de concesión a través del OTROSI número 8 que modificó la forma de tasar las contraprestaciones contractuales. Frente a este hecho, podemos destacar tres implicaciones relevantes. La primera es que se disminuyó la tarifa aplicable o gravable, es decir, se disminuyó el monto de regalías que el Estado colombiano recibiría por la explotación de la mina Calenturitas. La segunda es que se supeditó esta medida a un periodo de transición durante el cual, como contraprestación, Prodeco se comprometía a hacer millonarias inversiones de expansión y de capacidad de la mina Calenturitas. Y tercero, aunque al inicio Colombia recibiría más dinero, en realidad las implicaciones en el largo plazo significarían una mayor capacidad de explotación y por ende más dinero para el Estado colombiano. No obstante, frente a este escenario, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal, del cual decidió finalmente sancionar a la empresa inversora, a Prodeco, en calidad de colaboradora de la administración y resarcir unos daños de 19 millones de dólares, que considero que fue el dinero que dejó de recibir durante este periodo de transición. La Contraloría argumentó que el OTROSI fue lesivo para los intereses del Estado, sobrepuso los intereses particulares de Prodeco de forma dolosa y causó un detrimento patrimonial al reducir irreflexivamente los ingresos y regalías derivadas del contrato de concesión. Este asunto, sumado a una controversia contractual que Ingiominas promovió ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa con el objeto de anular el OTROSI número 8, suscitó la controversia, originó la disputa del laudo proferido por el CIADI, al cual acudió Prodeco por considerar que Colombia violó los estándares de protección contenidos en el convenio de promoción, protección recíproca de inversiones suscrito entre la República de Colombia y la Confederación Suiza. Prodeco, como demandante, alegó tres aspectos fundamentales. La violación contenía en el artículo 4.1, esto era la prohibición de medidas no razonables o discriminatorias que perjudicara las inversiones de Glencore en Colombia. La segunda, alegó que Colombia incumplió la obligación de garantizar un trato justo y equitativo. Y tercero, consideró que Colombia afectó de forma desproporcionada una inversión que era de buena fe y que era originaria entre un acuerdo directamente suscrito entre el Estado receptor y la agencia inversora. Colombia, por su parte, excepcionó que no se trataba de una controversia originada de una inversión, sino se trataba de una controversia originada en un acto ilegal, como lo fue el OTROSI número 8, pues alegó que los funcionarios de Ingiominas que lo negociaron y suscribieron recibieron prebendas y ventajas de la concesión firmada. Segundo, Colombia alegaba que en virtud de la cláusula Fork in the Road, esta controversia ya debía suscitarse ante los mecanismos internos, específicamente la jurisdicción contenciosa administrativa, por cuanto ya se había surtido una conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación. Tercero, también alegó la cláusula paraguas. Y cuarto, alegó la incompetencia o la falta de competencia del Tribunal Internacional para decidir algunas de las pretensiones de la demanda
sobre todo lo relacionado a devolver el dinero de la sanción por responsabilidad fiscal, por cuanto contrariaba actos administrativos y actos jurídicos que dentro de Colombia seguían vigentes y respecto de los cuales el CIADI no tenía competencia para derogarlos. En este contexto, las conclusiones a las cuales arribó la Contraloría de la República fueron las siguientes. Concluyó que Colombia sí violó la obligación del trato justo y equitativo contemplado en el Tratado Bilateral de Inversión, porque el procedimiento de valoración para determinar que existió detrimento patrimonial fue irrazonable y arbitrario, toda vez que no tuvo en cuenta el impacto de aumentar la capacidad de la mina, lo que eso significaría en el largo plazo, ni recurrió siquiera a métodos de simulación y de proyecciones para evaluar cuál sería este. El tribunal de todas formas precisó que no existe una violación al debido proceso por parte de la Contraloría al interior del proceso de responsabilidad fiscal. Precisó que no existían daños por querer declarar la nulidad del contrato ante la jurisdicción contenciosa administrativa, toda vez que no existían decisiones al respecto por parte de las autoridades colombianas, y precisó que Colombia no violó legítimas expectativas del inversionista, porque éste tenía que conocer que era legítimo que la Contraloría tomara decisiones de responsabilidad fiscal al interior de su estado. Es decir, no se reprocha la facultad sancionadora del órgano colombiano, se reprocha el razonamiento irrazonable, abstracto, sesgado y limitado en el tiempo que este desplegó para sancionar por 19 millones de dólares a la empresa inversora. Bueno, pasando a la etapa o pasando a lo concerniente a las reflexiones y a las lecciones que esto nos deja, tenemos que decir que actualmente los modelos económicos y en general la inversión extranjera se han consolidado como un elemento absolutamente fundamental para el desarrollo de los países. En el caso específico de Colombia, que desde los 90 hemos reforzado un modelo económico liberal o neoliberal, así como un modelo extractivista, nos hace totalmente dependiente de la explotación de nuestros recursos naturales y de la inversión extranjera, razón por la cual ha habido una proliferación de acuerdos de protección y promoción de inversión internacional, de tratados de libre comercio, y esto genera una dificultad porque los estándares de protección propios o comunes de estos acuerdos y los que alegan los inversores ante las instancias internacionales son amplios, son ambiguos, pueden tener relación con el derecho internacional consuetudinario, de forma que terminan afectando la discrecionalidad y capacidad regulatoria de los estados, que terminan teniendo un menor margen de acción frente a medidas que son necesarias en el derecho interno o necesarias ante las realidades políticas internas, pero con consecuencias negativas económicas, sobre todo ante el escenario internacional. Pensemos en consultas previas para proyectos de extracción, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos obliga necesariamente a generar controles preventivos, adecuación interna del derecho, para poder responder a estos fenómenos propios de la globalización, no solo de la economía, sino del derecho también, porque el derecho administrativo no es ajeno a la internacionalización, a la constitucionalización, a la desestatización de las realidades económicas, pero no implica que no se pueda preparar para ello. Así pues, tenemos que frente a controles preventivos y adecuación interna. De los controles preventivos podemos decir que, por ejemplo, tomar el ejemplo de Brasil, que tiene firmas reducidas de este tipo de acuerdos y en ningún caso ha aceptado la jurisdicción internacional. Podemos decir también que las negociaciones pueden darse en bloque preferiblemente, no solo como Colombia, sino como Alianza del Pacífico o como otros métodos de integración económica que permita imponer más condiciones en los procesos de negociación. Que en todo caso sería mucho más difícil de lograr si fuera Colombia versus Suiza, Colombia versus Estados Unidos, Colombia versus este tipo de entes económicos mucho más fuertes que nosotros. En cuanto a la adecuación interna, nótese que por ejemplo en el punto 6 de la apelación que Prodeco interpuso ante la Contraloría, advirtió una posible violación a la reserva de derechos derivados de los compromisos internacionales y la Contraloría simplemente pretermitió ese análisis, no lo tuvo en cuenta y ahí tenemos las consecuencias. Por eso tenemos y podemos tomar los modelos, por ejemplo, de Ecuador o de Bolivia,
que han, digamos, han equiparado las condiciones propias de estos tipos de acuerdos y las han incorporado a su ordenamiento interno. Por ejemplo, Ecuador a través de un código de la producción, Bolivia a través de otro tipo de normativas internas que permitieron fortalecer la cláusula paraguas, las condiciones para aplicar o no la cláusula de fork in the road, y Colombia tiene que consolidar herramientas internas para que las autoridades administrativas interioricen y unifiquen los criterios por aplicación directa desde el derecho internacional hacia sus desaciones internas. Esto es supremamente importante porque las controversias ante el CIADI y mecanismos similares cada vez son mayores. Actualmente contra Colombia existen pretensiones de alrededor de 5.000 millones de dólares, algo así como el 3%, equivalente al 3% del PIB, y cada vez más países tienen sus reservas. Argentina ya se retiró, Ecuador y Bolivia ya denunciaron este tipo de acuerdos, y Colombia no puede no puede renunciar inmediatamente a las inversiones extranjeras, a su modelo económico, pero sí debe consolidar nuevas estrategias de prevención y de adecuación interna. Hace 8 días Colombia ya perdió un nuevo fallo, un nuevo laudo por un tema portuario, un fallo de 4 páginas donde no se tuvo en cuenta muchos los alegatos presentados por Colombia, y seguramente pudo haberse prevenido desde la negociación y desde la interiorización de los cánones en el ordenamiento jurídico colombiano. Así pues, muchas gracias.